Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Todo lo que en este preciado espacio de la mañana, así son las cosas, en donde la filosofía se hace protagonista. Vamos a saludar a Santiago Polop. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Una cosa de loco. La vida nuestra está mucho más organizada que el lugar donde habitamos, Total. ¿no? Bueno, por suerte. Mira si fuera al revés. Estaríamos realmente en problemas. Realmente. Bueno, vamos a hablar de señorío y servidumbre. Y estoy con mucha expectativa para ver de qué se para trata. saber por dónde vas a ir. Así que Bueno. escuchemos con atención. Dejen todo, por favor. Si tienen el agua caliente del mate, aprovechen para tomárselo ahora. Escuchamos con atención a Santiago Polop. Bueno, muchas gracias. Señorío y servidumbre, una versión de época vamos a hacer. Señorío y servidumbre es una metáfora, una construcción que hace un filósofo moderno, Hegel, del cual ya he hablado alguna vez, pero creo que es uno de los puntos más altos en la filosofía, esta metáfora, sobre el poder y la dominación, y la comprensión de que esta es una relación tan inevitable como nunca o no definitiva, la relación entre poder y dominación. Toda relación de dominación es una relación creada, dice Hegel, ¿no? Puesta y por tanto superable. Esto es un indicio clave para romper en primer lugar con ciertos supuestos lugares asignados en la distribución del poder, sea por el género, sea por la clase social o por el origen racial o cultural. Hegel, uno de los grandes filósofos, creo yo, de la modernidad, sentó los fundamentos conceptuales para los imaginarios revolucionarios del siglo XIX y del siglo XX, en particular para aquellos que sufrían el sometimiento de la relación de dominación. Según Susan Buck-Morss, una filósofa inglesa, Hegel se habría inspirado en la Revolución Haitiana de 1804. Hegel elabora esta metáfora en el año 1806-1807. Su valor universal es que contiene múltiples mensajes para nuestro propio tiempo y que creo puede ayudarnos a comprender nuestro propio papel en la interpretación de lo que nos somete. Hegel va a entender que la filosofía se ocupa del sujeto y del mundo en que este sujeto puede realizarse. Es decir, realizar al sujeto para Hegel es realizar el despliegue de sus libertades, ¿no? No de la libertad individual, habla Hegel, sino de la libertad del sujeto. Todos, digamos, somos una categoría plural, digamos, de sujeto, dice Hegel. Y siempre es una categoría relacional. Nosotros nos formamos como sujetos en tanto somos sujetos de relaciones. Nadie se forma a sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, lo que somos, dice Hegel, es siempre una trama que nos excede. Somos lenguaje, somos costumbre, somos historia. Esa trama que nos constituye nos da siempre ciertas coordenadas de existencia. Somos trabajadores, somos ciudadanos, súbditos, mujer, hombre, estudiantes, madre, hermano, jefe, jefa, profesor, profesora, etcétera, etcétera. Cada título de esos viene puesto con cierto hacer, con ciertas atribuciones, con ciertas propiedades ya definidas y con las que nos chocamos en nuestra existencia, digamos, ¿no? En nuestro venir al mundo. Están antes que nosotros y las continuamos. Eso que está puesto ahí en esas categorías, dice Hegel, es lo que forma nuestro ser en el mundo, lo que es el mundo, ¿no? Pero, y esta es la clave, eso es una ficción, dice Hegel. Eso es una abstracción, un recorte hecho de miles pequeños cortes que nos preceden y que fueron estableciendo este ser y su hacer. El engaño de lo real, dice Hegel, es convencernos de que eso es y de que eso es toda la verdad. Para hacer eso, sostiene, el recorte debe hacer como si no hubiera movimiento, como si las categorías del ser fueran el todo y fueran fijas. Como si el trabajo solo fuera la relación salarial con el capitalismo, va a decir luego Marx, un discípulo del mejor Hegel. Para lograr eso, dice Marx, el capital debe hacer como si el robo del tiempo, que es el plusvalor, que es de donde sale concretamente la riqueza de nuestras sociedades, dice Marx, fuera la cosa más natural e inevitable, y no una estafa, dice Marx, construida a sangre y fuego, a leyes y castigo. Es muy importante entender aquí que Hegel nos está diciendo que aceptar el mundo como está y los lugares que nos han sido ya asignados equivale a nunca hacernos sujetos, a no decidir ni elegir. Es nuestra versión más pobre.
De esto se trata hacernos sujetos, de esa lucha incesante por negar a aquellos que nos condiciona y que inicia desde nuestra infancia. El ejemplo más obvio de la relación de dominio y servidumbre, para que se entienda que esto está absolutamente, metido en nuestro ser sujetos, empieza o es el del infante con sus adultos. La represión de la conducta y la guía que los adultos hacen en la familia, por ejemplo, es la versión primaria de la relación de puro dominio. El infante aprende, y aprende con la H, según se le indica. El proceso de hacerse sujeto para ese individuo es el de la sucesiva construcción de su autonomía y su libertad frente a sus adultos. Matar al padre, diría Freud, es decir, ¿no? El momento en que básicamente el sujeto se apropia del poder de decisión, ¿no? El proceso de ruptura con la dominación, con la servidumbre, es entonces el proceso de superación del lugar en donde estábamos puestos como objetos, como objetivaciones, objeto infante, objeto estudiante, objeto trabajador, etc., ¿no? Un proceso que demanda esfuerzo y sufrimiento, dice Hegel. No soy una unidad con mi madre, es decir, el infante tiene que darse cuenta en ese momento de separación de la primera infancia, ¿no? De que no es una unidad absoluta con la madre. Entender que mis deseos no son satisfechos o no pueden ser satisfechos en su totalidad, ¿no? De que existe el dolor físico y el dolor emocional. Entender que conseguir lo que quiero supone enfrentar contingencias y perder. Esta es lo que Hegel llama la conciencia desgraciada, la que advierte que hay autoridad, que estamos solos y que somos individuos. El infante se convierte entonces en persona, en la conciencia de que existe por un entramado relacional al cual le debe ciertos acuerdos, no matar el más elemental, y del cual espera cierta reciprocidad en el reconocimiento. Esta es la noción básica con la que se construye la idea de los derechos, deberes y obligaciones, digamos, ¿no? Para hacerse sujeto, entonces, es fundamental que exista un reconocimiento de otros y que la propia conciencia sea, dice Hegel, autoconsciente de lo que está sucediendo en torno suyo para que exista lo que existe en el mundo, ¿no? Es el proceso del conocimiento. El sujeto aparece así en la construcción de relaciones intersubjetivas en las que siempre hay una cierta pedagogía ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, nosotros enseñamos a las infancias, los adultos enseñamos a las infancias, hay un proceso pedagógico. Se nos enseña cómo trabajar, venimos al mundo y nos dicen, bueno, esto es la relación salarial, vos metete en alguna, digamos, ¿no? O una cultura enseña lo que es ser mujer. Ser mujer es ser así recatadita, no te vistas así provocativamente, ¿no? Esas lógicas, ¿no? O se nos enseña a ser consumidores. Pone todo lo que tengas y consumí al infinito. Somos objetos de un acto educativo incesante. Pero habrá acto pedagógico, es decir, en donde los sujetos se reconocen, cuando exista, dice Hegel, ese trabajo de lo negativo, que es el momento en el que el sujeto se pone en el lugar, es decir, asume el lugar, digamos, ¿no? Entendiendo y comprendiendo cuáles son las variables que están en juego y no solo puesto como un objeto, digamos, ¿no? Este proceso pedagógico y cualquier pedagogía seria en un aula, en la calle, en una lucha, en un movimiento social, está orientado a romper las alienaciones, ¿no? Aquello que aliena al sujeto, dice Hegel, ¿no? Aliena viene de alien, lo que es extraño, ¿no? Lo que es ajeno, ¿no? Y esas alienaciones que, por ejemplo, conservan la infancia o que conservan la minoría de edad de la razón, como dice Kant, esa capacidad de no poder pensar, ¿no? Más allá de lo que ya nos dieron. Esas alienaciones que conservan el lugar de la mujer y del varón en una sociedad patriarcal, o del negro, de la negra en una sociedad racista, o del trabajador y la trabajadora asalariada, ¿no? En una relación de capital. Y ello frente o enfrentando a justamente las objetivaciones que los conservan o que pretenden conservarlos en ese lugar y de los cuales los propios siervos dominados participan en su construcción. Lo que el señorío, la parte, digamos, que domina, digamos, ¿no?, evitará sistemáticamente es el reconocimiento del siervo como un otro, es decir, como un par, como un igual, digamos, ¿no? El varón se identifica en nuestras sociedades muchas veces como propietario de la mujer, por lo tanto no le puede dar un estatus equivalente, ¿no?, más allá de un mero objeto, digamos, ¿no? El rico en el capitalismo identifica al pobre como una degradación moral del esfuerzo, por lo tanto no será jamás reconocible como un individuo, apenas como una masa informe, ahí de la cual, ¿no?, sería mejor desprenderse.
En esa relación, el capitalismo, dice Marx, siguiendo también a Hegel, logra que el pobre identifique ser sujeto con la riqueza, por lo que quiere ser aquel y asumirá sus imperativos, sus críticas y hasta saldrá en la defensa de aquello que le niega específicamente el reconocimiento. La imagen más gráfica y más elemental del último tiempo o de hace un par de años es ese Duna destartalado que salió en la noticia con todos somos Vicentín. No, monstruo, vos no sos Vicentín. Vicentín fugaba miles de millones de dólares a través de Paraguay. No. O la planera que ahora reniega de los planes. Exacto, ¿no? Bueno, ese caso es tremendo. Es tremendo, ¿no? Digo, iba justamente eso, digo, el caso, ¿no?, con señorío y servidumbre es que nos permite pensar los obstáculos para el hacernos sujetos. Uno de estos puede ser la represión absoluta, que paraliza y que sostiene el sometimiento. Por ejemplo, una educación familiar tan estricta y dogmática que el infante sea solo una copia de sus adultos, falto total de personalidad. O también una sociedad tan represiva en la que plantearse disidencia significa ser cortado como la cabeza de una col, dice Hegel, ¿no?, como la cabeza de un repollo. La otra variante que impide el trabajo de lo negativo es el reverso de lo anterior, es decir, del hiperlímite a la absoluta falta de límites. Sin límites, el sujeto no puede ponerse, dice Hegel. ¿Qué quiere decir? Si todos los deseos del infante son satisfechos sin control, este se vuelve indigerible para el reconocimiento y el trabajo formativo con otros que no consientan su capricho. En nuestro tiempo, o sea, un infante insoportable, digamos, ¿no?, a cual se le han, claro, satisfecho todo lo que pidió se le dio, ¿no? Por lo tanto es un sujeto muy difícil de procesar, digamos, ¿no?, una relación de límites, ¿no?, alguien que le diga no, ¿no? El problema muchas veces es las paternidades, aprender a decir no. En nuestro tiempo, esto es lo que Byung-Chul Han llama pura positividad. El sujeto neoliberal, dice él, es el sujeto de consumo infinito y al cual debe serle allanado todo obstáculo para que habite en una imposible fantasía, por cierto. En esa realidad ilimitada del neoliberalismo, dice Han, el esfuerzo, el trabajo, no tiene límite ni tiempo fijo. Los objetos para consumir tampoco, hay una infinita, digamos, cantidad de objetos para consumir. La deuda que tenemos, por ejemplo, al mérito para conseguir eso que queremos consumir, también es infinita. La culpa por no hacer o entregar o exigir lo que hace falta para alcanzar aquello que deseamos, ¿no?, la culpa por no hacer lo suficiente, también es infinita. Todos los sujetos, dice Han, en el neoliberalismo se sienten deudores, ¿no?, de esfuerzo, deudores de trabajo, deudores del hacer, ¿no?, sujetos de pura productividad. Henry Giroux, un docente en pedagogía crítica en los Estados Unidos, describe lo que aquí podríamos enumerar como las objetualizaciones que el neoliberalismo, el señorío, diría yo, de nuestro tiempo, ¿no?, aquello que domina, ¿sí?, enseña este señorío e impone como criterios de dominación y de servidumbre. ¿Cómo objetualiza entonces el neoliberalismo? Enumerando algunas, digamos, de las posiciones, puede ser, ¿no?, que elimina la esfera pública, dice Giroux, al traducir todo a problemas privados, ¿no? Todo se traduce al lenguaje, digamos, ¿no?, a la forma de la economía empresaria. Borra ese neoliberalismo, ese señorío, las relaciones históricas que producen este real, digamos, esta forma de la realidad. Es decir, no comprendemos cómo se llega a esta lógica de la desigualdad en la que vivimos, por ejemplo, ¿no? Un caso, en Estados Unidos, para no herir susceptibilidades, en 1961 hacían falta el trabajo de 21 trabajadores para pagar el sueldo de un CEO, ¿no? Bueno, en el 2022 hacen falta el trabajo de 322 trabajadores para pagar el sueldo de un CEO en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, bueno. En Argentina, ¿no?, un CEO puede llegar a ganar, estuve más o menos averiguando, investigando, unos $430.000 al año, ¿no? Bueno, saque la cuenta cada cual cuántos trabajadores hacemos falta para pagar, ¿no? Y esto es lo que la American Unions, como la Unión de los Sindicatos Norteamericanos, llama la greedflation, es decir, la avaricia producida por la codicia, ¿no?, de los sectores más ricos, que, claro, digamos, tenemos como varios ejemplos en nuestro país. La avaricia de los sectores más empoderados, más enriquecidos ya de nuestro país, por ejemplo, los tenedores, ¿no?, agroexportadores, las grandes agroexportadoras de nuestro país, presionan alevosamente, o los que han hecho pingües negocios, digamos, ¿no?, con el sistema financiero, presionan, ¿no?, la inflación de la codicia, la greedflation, ¿sí?, para aumentar, digamos, ¿no?, sus ganancias, produciendo
una avalancha también inflacionaria, digamos, ¿no? Otro de los obstáculos, dice Giroux, es la mudanza ética del neoliberalismo. En el neoliberalismo, la ética o la moralidad se convierte simplemente en un criterio de responsabilidad personal, ¿no? Bueno, no hay una ética social, hay una ética personal. Vos decidís si querés ayudar, ¿no? Como esto decir, bueno, que decida, digamos, no el productor si quiere pagar impuestos o no, que decidan los hiperricos si quieren pagar impuestos o no, es cosa de ella, ¿no? Y esto al mismo tiempo patologiza las consideraciones que hablan de la mutua dependencia o del origen social de la riqueza, ¿no? Si no, entonces, la riqueza la produzco yo. No, toda riqueza es riqueza socialmente producida. Eso es un ABC prácticamente, debería ser ya un ABC de la economía. Convierte también el lenguaje en un lenguaje de mercado, todo se traduce a negocio, ¿no? La cultura y la ciudadanía se convierten también como parte de formas empresariales de la vida. Los héroes y las heroínas dejan de ser en nuestro tiempo aquellos que en otras épocas se sacrificaron, ¿no? Se sacrificaban por otros. No sé, el nombre, por ejemplo, a Martin Luther King, Rosa Parks, eran los héroes en los 60 en los Estados Unidos, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, nosotros teníamos como héroes a los próceres, nos los cambiaron hace unos años por los animalitos, ¿no? Héroes que se sacrificaban, digamos, ¿no? Por otros, por una idea, ¿no? Por una idea de sociedad, por una ética social, como decíamos, ¿no? Se reemplazan y pasan ahora a glorificarse justamente a aquellos que viven del sufrimiento de otros. Jeff Bezos, qué sé yo, Elon Musk, Mauricio Macri, ¿no? Gente que ha vivido la gran vida y son los nuevos grandes héroes, digamos, ¿no? Y un último, digamos, condicionante, objetualizante, digamos, del neoliberalismo, menciona Giroux, ¿no? Es que la sociedad y sus relaciones son vistas y presentadas como un combate, ¿no? Esto es una guerra, digamos, ¿no? Cada sujeto debe emprender una batalla por ser la versión mejor de sí misma y enfrentar las vicisitudes, así como tal, y nunca cuestionar cómo se llega, digamos, a esa situación de combate. En este escenario que domina la forma real de este tiempo, no es raro entonces que se acepte como natural el chantaje de una minoría abrumadoramente rica por una devaluación que la haría aún más rica y a una mayoría aún más grande la haría más pobre. Y que en este mismo escenario, como vos decías recién, la reivindicación por una distribución más equitativa de la riqueza socialmente generada sea enfrentada por muchos que se verían beneficiados por un acto de justicia de este tipo. El discurso imposibilista es el que afirma el posibilismo de lo real. En sus coordenadas solo es posible aquello que ya está dado, aquello que ya está puesto. Pero lo que Hegel intentaba enseñar sigue vigente. El neoliberalismo pedagogiza fijando lo real, diciéndonos que esto es toda la realidad y que es un hecho inevitable. Para hacerlo debe evitar el movimiento. Hegel enseñó fundamentalmente qué es la movilización, qué es el desacomodo, qué es la lucha por el reconocimiento de los que sufren la servidumbre. Eso es lo único que puede hacer en definitiva posible lo que parece imposible. Qué bien dicho y qué oportunamente dicho, sí, Santiago. Parece que lo escribiéramos al guión el día anterior, pero no es así. No es así, sí. En realidad creo que también forma parte de el camino inevitable que nos impone la realidad, ¿no? Pensaba en la nota que hizo Florencia hace un minuto con gente que trabaja en lo social, que son nuestros héroes cotidianos, que muchos los caracterizan así. Y que dicen, bueno, el problema es que la gente dejó de soñar. Exacto, eso es terrible. Eso es terrible, pero eso es un trabajo extraordinario, digamos. Tremendo. Matar la esperanza. Y lo linkaba con algo que escribió Luis Eduardo Aute, el artista plástico, cantante, poeta español, bellísimo. Que decía que cuando empezamos a dejar de tener sueños, empezamos a tener dueños. Claro, exacto. Y lo que nos ha impuesto esto es que nosotros tenemos que ser dueños. Tenemos que ser dueños o si no, aceptar tenerlos. Exacto. Como si no hubiera otra opción. Exacto. Y una de las construcciones de eso tiene que ver con construir, digamos, la imposibilidad de la alternativa. Nadie puede imaginar, digamos, ¿no?, cuál es la salida del capitalismo, digamos, ¿no?, de este capitalismo salvaje, este capitalismo, digamos, ¿no?, de élites. Esta lógica, a ver, si uno piensa lógicamente a dónde nos lleva, digamos, esta variante en la cual estamos metidos en el mundo, no solamente en Argentina, el mundo está estallado, sí, digamos, ¿no? Las variantes son todas horrorosas.
No hay una lógica, digamos, del desenvolvimiento de los hechos militares, el aumento, digamos, de la financiación militar en Estados Unidos, en Europa, en Asia, la depredación del planeta, la explotación de los recursos naturales, la explotación, digamos, laboral en todo el mundo. Ninguna de esas lógicas nos lleva a un escenario más o menos pasable. Y no se presenta una alternativa. Y eso tiene que ver justamente con que los sujetos estén imposibilitados en pensar en alternativas. Esto es todo lo que hay. Eso es un poco lo que dice Hegel. Eso es lo que logra, digamos, ¿no? O dice Giroux, lo que logra el neoliberalismo en nuestro tiempo. Fijar, ¿no? Establecer que estas son todas las coordenadas posibles de lo real, ¿no? Si no hay otra cosa, el sujeto que hace se resigna a esto y ver cómo sobrevivir en eso, ¿no? O cómo, digamos, que no me maten, o cómo matar primero si debo hacerlo. Y eso anula los sueños, anula, digamos, la posibilidad del otro, la posibilidad de la alternativa. Es muy difícil encontrar, digamos, algo con qué soñar. Por eso es lógico que se sueñe en ser Elon Musk, o que se sueñe, qué sé yo, con tener todo el dinero. Por eso la solidaridad, digamos, ¿no? De la pobreza con el ultra rico. Claro, no, sí, porque tal vez, porque a mí me dijeron que si yo me esfuerzo, si llego, voy a estar como él, ¿no? Voy a estar en la punta de la pirámide. No es así. Gracias por decirlo, Santi. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así son las ideas.